Estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo para ustedes? Hola, profe, súper bien, Profe, gracias. súper bien, gracias. Bueno, eso me alegra mucho. Vamos a darle un minutico a los compañeritos para que aparezcan, para ver dónde andan y damos inicio entonces a nuestra sesión sincrónica de hoy. Un par de minuticos. Profe, qué pena, ¿te puedo preguntar una dudita chiquitica o ahorita? Cuéntame, Mariana. Es si el trabajo se monta todos los compañeros o nada más solo un integrante por equipo. Un integrante por equipo. Listo, Una profe, mil gracias. persona. Sí, una persona por equipo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión sincrónica. Formalmente, bienvenidos, gracias por darse permiso de estar. El día de hoy, pues vamos a empezar recorriendo la plataforma para ver qué hay ahí, de qué tenemos que hablar el día de hoy. Me confirman, por favor, que están viendo la plataforma de @Medellín. Sí, profe. Perfecto, estamos en la semana número 4, en este encuentro número 4 y en la semana número 4. Seguimos en la unidad número 1 y en esa unidad número 1 con los sistemas de control gerencial y todo lo que tiene que ver con el costeo, el full costing o el costeo absorbente. Esperen un momentico que es que estoy bajando las grabaciones de las clases porque la plataforma ITM ha estado molestando. Ustedes vieron que la semana pasada tuvimos bastantes problemas con la recuperación de las clases. Entonces hago clase y las bajo inmediatamente como para que no se les pierdan y ustedes, que si se pierden yo las pueda tener para entregárselas a ustedes. Muy bien, les estaba diciendo que en esta semana número 4 entonces ya les voy a poner visible lo que tiene que ver con los materiales de la semana 3 y los materiales de la semana 4. ¿Con qué tienen que ver con las notas de clase, perdón, de la semana 4 y los materiales de la semana 3? Los materiales de la semana 3 tienen que ver fundamentalmente con una lectura alrededor del direccionamiento estratégico de las organizaciones. Si bien es cierto, ese direccionamiento estratégico está enmarcado en empresas de turismo, la verdad es que se utiliza para muchas otras cosas. Y ahí pueden mirar cuáles son como las 4 dimensiones y las 16 subdimensiones del direccionamiento estratégico. También están estas notas de clase número 4, que son estas que vamos a utilizar para recordar algunas cosas importantes y posteriormente nos vamos a ir a mirar un ejercicio de full costing o de costeo absorbente para que ustedes puedan comprender un poquito la primera metodología del costeo, ¿cierto? Entonces, tenemos un sistema de control organizacional. Sabemos que en ese sistema de control organizacional hay diferentes factores coadyuvantes, es decir, las empresas son organismos o organizaciones muy integrales que requieren muchos tipos de procesos y también está todo lo que le agrega valor a la gestión empresarial. Y nosotros nos vamos a quedar por aquí, ¿cierto? En la primera parte, que es una parte de diagnóstico integral de la gestión, un poco de formulación de objetivos estratégicos
y el tema del costeo y elaboración de presupuesto. Es decir, nosotros vamos a estar de todas estas cosas que están acá en 3 de esos estadios que agregan valor y que seguramente ustedes tendrán la oportunidad de agregar valor a las organizaciones más adelante. También recordarles que cuando estén describiendo a sus organizaciones, pues hay que ubicarlas en un endoentorno, que es el sector económico al cual pertenecen, en un mesoentorno, que es todo digamos que el contexto empresarial colombiano, en un macroentorno que tiene que ver ya con capacidades y efectos de aspectos macroeconómicos como la inflación, como esas cosas que afectan a las organizaciones, y el metaentorno que tiene que ver con la interacción con otros sectores y con el contexto internacional. Aquí les dejo también entonces algunos elementos de la descripción de la empresa, algunos elementos del endoentorno, del mesoentorno, del macroentorno de las organizaciones, para que cuando estén haciendo las descripciones, pues puedan ampliar. ¿Por qué es importante esto en contabilidad de gestión? Porque todo es un sistema. Nada se mueve afuera sin que se mueva adentro de la organización. Cuando el gobierno toma una decisión, las empresas lo sufren o se benefician. Cuando el contexto internacional se moviliza, como en el caso de las guerras que están en este momento en el viejo continente y en el oriente, esas cosas indirectamente afectan la inflación de los países, los procesos macroeconómicos y las empresas los sufren. Por lo tanto, en la gestión del costo y en la toma de decisiones, eso influencia mucho todas las funciones administrativas correspondientes. En estas notas de clase también les dejé algo sobre organización, ¿cierto? Que es cuáles son las herramientas, los instrumentos, las metodologías que se utilizan dentro del proceso de organización de una empresa, como son el diagrama de flujo, los organigramas, los flujogramas, los manuales, y en los manuales entonces los objetivos, los departamentos, los procesos de selección, reclutamiento, retención y despido de personal, ¿cierto? El reglamento interno de trabajo, el análisis de los cargos, las cartas de distribución de actividades, el diagrama de hilo, el diagrama PERT, el de Gantt, cualquiera de estas matrices que lo que hacen es señalar las metas y los tiempos y a veces los recursos que las organizaciones tienen que utilizar, además de la evaluación del desempeño, el análisis FODA, el análisis CAME, ¿cierto? Que es de estrategias, las matrices de tiempos y movimientos, los formatos ISOs, los sistemas de gestión de la calidad, las herramientas de organización, planillas, formatos, controles, sellos de calidad, formatos de productividad, o sea, para ordenar una empresa son muchos los elementos que aparecen y todos esos elementos nos sirven a nosotros para construir y fortalecer los procesos de la organización para poder medir las cadenas de valor y dentro de la medición de esas cadenas de valor poder identificar los inductores del costo, los elementos del costo, materia prima, mano de obra, costos indirectos, pero tienen que estar muy organizados, muy concatenados los procesos organizacionales para que sea realmente efectivo. También les dejé en las notas de clase algo sobre la planeación de las empresas, ¿cierto? Entonces, dentro de los procesos de planeación de las organizaciones, espérenme un momentito que no quiere cargar, ya, ahí está. Dentro de las organizaciones, el tipo de herramientas, los análisis internos, externos, qué es un plan estratégico, qué es un plan táctico, qué es un plan operativo, dónde estamos nosotros en eso, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas, DOFA, Balance Scorecard? Y, por supuesto, algunos conceptos. ¿Por qué voy rápido acá? Porque estas cosas ustedes las ven en otras asignaturas como fundamentos de administración y lo que quiero es que recuerden que
elementos administrativos tienen todo que ver con la gestión organizacional y con la gestión del costeo. Entre esas herramientas importantes, y las profundizaremos más adelante, están el Balance Scorecard, donde están todos los indicadores, todos los procesos. Entonces, fíjense que dentro del proceso de medición estratégica de la generación de valor, pues aparece la liquidez, la cartera, los bienes de capital, los excedentes, los inventarios y el riesgo. Y todo esto son componentes de un sistema de costeo integral. Aquí están las perspectivas del Balance Scorecard, de los sistemas de planificación. Y aquí está un resumencito sobre las cosas que se miden a través de las perspectivas que están en el Balance Scorecard. Entonces, todo ello para recordarles, ¿cierto? Para enfatizarles en que cuando uno hace costeo, ¿cierto? Cuando uno hace costeo, no está haciendo costos aislados. No está haciendo costos uno solito allá inventándose cositas, sino que el costo está asociado, totalmente asociado a la planeación estratégica y el direccionamiento estratégico de la organización. De igual forma, después de ver los materiales de clase que están allí, ¿cierto? Hay una serie de videos que les ayudan a entender el Business Intelligence, que es la evolución natural de la contabilidad de gestión. Y por supuesto, las cosas que me pidieron, como ampliar el foro temático sobre pensamiento estratégico y planeación estratégica hasta el 30 de agosto. El tema que sigue, ¿cierto? Dentro de nuestra responsabilidad es la selección del equipo que vence el día de hoy para que me manden lo que corresponde a las selecciones de equipo y todo la lista de chequeo que está allí. Y para el 10 de septiembre ya tendremos la selección de la empresa y los sistemas de control financiero. Por eso, tan importantes las notas de clase número 4 y todo el tema del direccionamiento estratégico, porque la idea es que ustedes tomen una empresa, ¿cierto? Y a esa empresa le vayan aplicando todo lo que yo les voy explicando acá. Lo primero que les estoy explicando son los sistemas de control financiero, ¿cierto? Que venimos 2 clases en ello. Y entonces la idea es que ustedes construyan su propia matriz de diagnósticos para saber esa empresa qué tiene, ¿cierto? De los sistemas de control. ¿Con qué miden a esa empresa? ¿Cuál es la herramienta que utilizan? No sé, tienen matriz de riesgo, tienen sistema de costeo, tienen contabilidad formal, régimen común, tienen, no lo sé, todos los sistemas que controlan, tienen DOFAS, Balance Scorecard, tienen matrices de planeación estratégica, tienen direccionamiento desde lo financiero, desde lo operativo, desde lo ambiental. No lo sé. Es revisar qué hay en la empresa y cuánto se mide esa empresa. Por eso tan importante lo que está señalado en las notas de clase número 4, porque ahí hay una serie de herramientas y una serie de metodologías que les sirven para la realización del entregable del 10 de septiembre, que es una descripción de los sistemas de control financiero. Una vez que les he contado sobre ese tema del control financiero, pues vamos a entrar a comprender las metodologías de costeo ya desde la fase cuantitativa. Entonces, en primera instancia lo que aparece es el costeo absorbente que en el modelo anglosajón se llama modelo direct costing, ¿cierto? Que es el costeo más simple de todos, el más sencillo. Entonces se los quiero explicar a través, ¿cierto?, de un ejemplo con una empresa supuesta, de tal forma que ustedes vean cuáles son los elementos que estoy recogiendo, cuáles son los elementos que estoy utilizando y cómo se aplican en el direct costing. ¿Listo? Entonces,
El contexto es una empresa que se llama Delicias Artesanales S.A.S. Es una pequeña empresa que se dedica a la producción y venta de mermeladas caseras y están analizando la rentabilidad de su producto estrella, la mermelada de fresa. Cuando yo digo que estoy analizando la rentabilidad, es porque estoy analizando el margen de utilidad operacional, bruto, neto, que me queda en un producto, ¿cierto? Y eso surge de la interacción entre los ingresos y los costos. Entonces vamos a mirar. Para el mes de mayo hubo un precio de venta por frasco de 12.000 pesos. Entonces aquí está el precio de venta. El costo variable, es decir, los materiales que dependen del número de unidades, son fresas a 3.500 pesos la libra y frasco y etiqueta 1.500 pesos. Azúcar y otros ingredientes variables 1.000 pesos. Costos fijos totales, aquí están los variables, aquí están los fijos. Entonces surge la primera, digamos que la primera característica del full costing y es, pero esto lo van a encontrar en todas las metodologías, solo que aquí es muy claro digamos que la clasificación de los costos variables se hace muy importante el rastreo directo al producto y los costos fijos totales son mucho más fáciles de asignar, de rastrear y de distribuir. Y aquí, en este costeo en particular, pues no le dan tanta trascendencia. Alquiler del local de producción, salario del personal de producción, servicios públicos, y tomo una cifra integral de 300.000, y unidades vendidas, 500 frascos. Entonces, fíjense, las mínimas, digamos que lo mínimo que yo debo saber para poder levantar una metodología de full costing. Entonces, se piden todas estas cosas. Calcular el costo variable unitario de un frasco de mermelada. Calcular el margen de contribución unitario por frasco de mermelada vendido. Calcular el margen de contribución total del mes de mayo, es decir, el estado de resultados. Determinar la utilidad o la pérdida operativa del mes utilizando el modelo Direct Costing. Sí, y en quinto lugar, un supuesto adicional. Si la empresa quisiera obtener una utilidad de 1.000.000 de pesos en el próximo mes y los costos fijos y los costos variables se mantienen, ¿cuántos frascos de mermelada necesitaría vender? ¿Y por qué puse en verde esto? Porque eso es resorte de la siguiente clase, que es encontrar el punto de equilibrio y las utilidades esperadas en el proceso. Entonces vamos a hacer del 1 al 4 y la siguiente clase vamos a desarrollar un ejercicio para entender cómo llega uno a proyectar una utilidad y a determinar cuántas unidades debe vender para eso. Entonces aquí en la solución voy paso a paso. Paso 1. Hay que calcular el costo variable unitario de un frasco de mermelada, que fue lo que me pidieron, ¿cierto? Entonces, para obtener el costo variable unitario, sumamos todos los costos variables asociados a la producción de un solo frasco de mermelada. Costo de las fresas. Entonces, ¿dónde está el trabajo del que hace el costeo? Pues aquí, en determinar estos costos variables unitarios, ¿cierto? ¿Cuánta fruta me gasto en un frasco? ¿Cuántos frascos necesito? ¿Cuánto vale la etiqueta? ¿Cuánto vale el frasco? ¿Cuánto le echo de azúcar y otros ingredientes? Entonces, en el desglose y la identificación de estos pequeños de estos costos pequeños que son los que contribuyen al costo unitario, pues está el meollo del asunto y cuando alcancemos a ver tangencialmente costos ABC, se van a dar cuenta que el rastreo es cada gramo, cada kilo, cada libra, cada centímetro cúbico, cada metro, dependiendo del producto o del servicio, pues usted encuentra un inductor que le permite saber que para cada frasco de frutas se necesitan 3.500 pesos de fresas, 1.500 pesos de frasco y etiqueta y 1.000 pesos de azúcar y otros ingredientes. De tal forma que el costo variable unitario es 3.500 más 1.500 más 1.000, 6.000 por frasco.
Y hasta ahí todo es maravilloso, es fácil, ¿cierto? Entonces, sigamos. Paso 2. Calcular el margen de contribución unitario por cada frasco de mermelada. Entonces, ¿qué es el margen de contribución? Pues cuánto me deja, ¿cierto? Después de que yo le quite el costo a algo, ¿cuánta plata me queda? Entonces, el margen de contribución unitario se calcula restando el costo variable unitario al precio de venta unitario. Precio de venta por frasco 12.000, costo variable 6.000, por lo tanto mi margen es 50%, que es costo entre ingreso, ¿cierto? Costo entre ventas. Y ahí está mi margen de contribución bruto del 50%. ¿Por qué digo bruto? Porque después habrá que afinar este valor para que se convierta en un margen neto o siquiera en un margen antes de impuesto. El margen de contribución entonces es en pesos, además del porcentaje, pues son los ingresos menos los costos. Y eso lo vemos claramente en un estado de resultados. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Lo comprenden? Sí, Sí, profe. profe, por mi parte sí. Está muy Sí, claro. señora. Luisa, Profe, Marlon, de bien. pronto alguien te ha reportado que no puede ingresar a la reunión. No, Porque no. compañeras del grupo con las que estoy, incluso les envié el link y se queda cargando, pero no pueden ingresar. Ah, no, ellas no me han dicho nada, no he tenido ningún reporte. ¿Será la potencia del internet de ellas? Puede ser, puede Sí, ser. Bueno, la otra cosa es que esto, Microsoft le cambió las condiciones al país, ¿cierto? Completas. Entonces, ahora hay más sistemas de seguridad. Entonces, si tú no estás, por ejemplo, en el correo adecuado o si, por ejemplo, entras por el smartphone y no tienes activado el correo de tal forma que él pueda pegarse el correo del ITM en este caso, a veces pone problema. Entonces, el Teams no está solo, sino que viene amarrado al correo. Pregúntale si tienen el correo abierto. Tal vez a través del correo les sea más fácil observar el proceso. Sigo por aquí. Entonces, estaba aquí y vimos que podemos obtener un margen de contribución que es porcentual y un margen de contribución que es en pesos. El paso 3 sería calcular el margen de contribución total del mes de mayo, es decir, de las ventas. El margen de contribución total se obtiene multiplicando el margen de contribución unitario por el número de unidades vendidas. Entonces, claro, tengo un margen de contribución en pesos de 6.000, que es el 50%, ¿cierto? Y el número de unidades que se vendió en mayo fue de 500. Entonces, tengo un margen contributivo, ¿cierto? De 3 millones de pesos porque me dice 6.000 pesos de utilidad bruta por 500, me da 3 millones de pesos, perdón, en margen de contribución en pesos por el mes completo. El paso 4 sería determinar la utilidad o la pérdida operativa del mes utilizando el modelo Direct Costing. Entonces, aquí tengo que montar un pequeño estado de resultados. La utilidad operativa se calcula restando los costos fijos totales al margen de contribución total, porque todo lo que hice allá arriba tenía que ver con los costos variables. Ahora tengo que traer a los costos fijos. Entonces, margen de contribución total, 3 millones de pesos. Costos fijos totales, alquiler, salarios, servicios. Total de los costos fijos, 800.000, más 1.200.000 más 300 da 2.300.000. Entonces, 3 millones menos 2.300.000 quiere decir que el margen, que la utilidad operativa, ¿cierto? La utilidad operativa, que ya es una utilidad más aproximada a la capacidad real de la generación de ingresos, es de 700.000 pesos. Por lo tanto, la utilidad operativa es esa. Y como les dije, el quinto punto lo vamos a hacer en el siguiente espacio porque es
importante, como lo vamos a hacer con otro ejercicio, entonces aquí les voy a mostrar la quinta parte de este ejercicio, guardando en el mindset que vamos a hacer un ejercicio más complejo la siguiente clase y vamos a ir aumentando la complejidad de los ejercicios para que vayamos entrando en calorcito. El paso 5 es calcular las unidades a vender para alcanzar una utilidad de 1.000.000 de pesos. Eso después de que usted ya tiene los costos variables, los fijos, el margen bruto, luego el margen operacional, es un poquito más fácil, dice, para determinar cuántos frascos deben venderse para que una utilidad deseada pueda ser obtenida, entonces unidades a vender es igual a margen de contribución unitario, ¿cierto? Menos los costos fijos totales más la utilidad deseada. Entonces, ahí aparece una fórmula que la vamos a volver a ver un poquito más compleja dentro de 8 días. Entonces vamos a sustituir los valores. Costos fijos, 2.300.000. Utilidad deseada, 1.000.000 de pesos. Margen de contribución, 6.000 por frasco. Entonces ya tengo los elementos y monto mi proceso. Entonces digo, unidades a vender es igual al margen de contribución dividido los costos fijos totales más la utilidad. Entonces, eso me va a dar, por supuesto, 550 frascos. Entonces, tengo que aumentar la producción en 50 frascos para obtener una utilidad operativa de 1.000.000, porque les recuerdo que la utilidad era de 700. Entonces, debo aumentar 50 frascos para subir a 1.000.000 de pesos. Y eso es muy sencillo, es muy digerible, es fácil de comprender por parte de ustedes, me parece a mí. Díganme ustedes, ¿sí lo comprendieron? ¿Sí lo Sí, profe, está muy entendieron? sencillo. Es Así el muy ejercicio sencillo, como tal es muy sí, sencillo. hasta ahí no muere nadie, ¿cierto? Todo está muy facilito hasta ahí. Si yo les pongo un ejercicio, ¿se atreverían a hacerlo y me lo muestran? Digan que sí. Pues si es de esta misma complejidad, sí. Muy bien, entonces les voy a dictar y luego se los voy a pegar un pequeño ejercicio aquí para que lo puedan hacer. Entonces dice así con inspirado acento. Momento, por favor, que lo estoy aquí subiendo. Entonces, hay una empresa panificadora, ¿cierto? Hay una empresa panificadora. Esa empresa panificadora, voy a ir escribiéndolo acá en el chat para que puedan ir desarrollándolo. Es una pequeña empresa panificadora que se dedica a la elaboración, esperen, se dedica a la elaboración de panes y a la producción y venta de panes. Está buscando determinar la rentabilidad de su producto estrella, el pan de leche, el que nos gusta a todos. Los datos con los que cuenta la empresa son estos. Perdón, que es que me está doliendo mucho la garganta y ando lenta. Momento que estoy aquí copiándoles los datos. Entonces, precio por unidad, 15.000. Sí, es 1.500, perdón. Yo sí decía, un pan de 15.000, nadie lo va a comprar. Costos variables que se reconocen es harina. Bueno, y solo le puse dos cositas, ¿no? Harina y huevos. Porque yo sé
que hay más cosas, margarinas, levaduras y otras cosas, pero en este caso harina, ¿cierto? En una fracción de gramos, que en este caso cuesta 500 pesos para él, y huevos, son los huevos del exministro, que también son a 500 pesos, huevos baratos. Y azúcar y otros ingredientes como la levadura, ¿cierto? Que también son variables, tiene una fracción porcentual y no en pesos. Entonces hay que prestar atención a esa fracción del 5% por el valor de la harina. Los costos fijos totales de esta empresa en particular son 80.000 pesos de arrendamiento, el salario del personal por 20.000 pesos, por 200.000, perdón, y los servicios públicos considerados agua, luz, etcétera, están en un valor de 100.000 pesos. Las unidades vendidas del mes son 2.500. Entonces, aquí se las estoy colocando para que hallen las mismas cosas que yo les puse a hallar ahorita. Entonces, aquí está. Ahí está. Se los puse en un cuadrito para que les sea más fácil copiar y pegar. Entonces, ¿qué estamos buscando? Bueno, vamos a buscar las mismas 4 cosas sin hacer énfasis en la quinta cosa, pero vamos a buscar el costo variable, el margen de contribución unitario, el margen de contribución total y la utilidad o pérdida del ejercicio. Y los veo. ¿Les pongo lo que estamos buscando? ¿O ya saben cómo Sí, hacerlo? profe, por favor. Ah, ok, ok, bien. Aquí se los estoy poniendo. ¿Listo? Ahí está, lo que estamos buscando. Y las fórmulas, pues, yo creo que pueden revisar las fórmulas. ¿Cierto? Les recuerdo que el paso 1 es calcular el costo variable, el paso 2 es el margen de contribución, el paso 3 es el margen de contribución del mes y el paso 4 es la utilidad o la pérdida. Y que aquí los espero para que me muestren sus Exceles. Si alguien se está ahogando, puede decir auxilio. Yo no voy a ir a rescatarlo, pero igual puede gritar auxilio. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi?
Está fácil. Profe, el margen de contribución del mes es restándole los fijos o los variables. Es los fijos, ¿cierto? Ok. Mentiras, los variables. Los variables. El margen de contribución unitario es costo variable unitario menos precio de venta unitario. Pero el del mes Sí, también es igual. no, el unitarios, unitario. Ah, el del mes. Ajá, el del mes. Ah, es que usted ya va muy lejos. El margen de contribución total se obtiene multiplicando el margen de contribución unitario por el número de unidades vendidas. Ya Ok, hiciste ese. sí. Ok. Y lo que estás determinando es la utilidad. No, 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 estoy haciendo la del mes, espérame. ¿Listo? ¿Ya podemos mirar? Ya podemos mirar. Alguien me quiere mostrar. Y lo corregimos aquí para todos. O digo a la PIN Marín de Doping de Cucaramacara Titre fue. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, PIN Marín de Doping güey. No, pues es que yo no he Cúcar. terminado. Ah, bueno. Un minuto más, pues, para que no digan que no estoy botada. Finalmente aquí les termino de colocar las fórmulas. Ahí están. ¿Ya podemos mirar? Uno de estos animales no es como los otros, es diferente de todos los demás. Profe, si quiere Adivina le cuál. muestro. Ah, Luisa le salvó la campana a todos. Imagínense que hasta un compañero se fue y todo. Dale, Luisa, muéstranos y aquí le corregimos.
Ponle un Pero poquito de aquí, zoom. pero Eso, aquí ponle me un faltó poquitito es, de zoom para que podamos ir mirando con los compañeritos. Muy bien. Si aquí alguien es, tiene algo que objetar o decir, nos lo va diciendo de una vez, por favor. Nos lo va mostrando. Precio por unidad, entonces, 1.500 pesos. Costos variables, harina 500, huevo 500, azúcar 25, porque era el 5% de 500. Muy bien. Los costos fijos, entonces, 280 y 100. Unidades vendidas, 2.500. Perfecto. Costo variable. Había que sumar 1.025. 500 más 500 más 25. Perfecto. Margen de contribución. Unitario. Unitario. No, no sacaste el unitario. Ponlo ahí al lado del costo variable. O Sería ponle más bien una uni- fila. Insértale una filita. Eso. Entonces, margen de contribución unitario. ¿Sería cuánto? El margen de contribución unitario. los 1.500 menos Menos 20. 1.025. Eso es. En plata, ¿no? Y en porcentaje, ¿cómo lo obtengo? Ahí al ladito, ¿cierto? En la columna C, ahí al ladito, entonces sería el costo dividido los ingresos. Entonces, 1.025 dividido 2.500. Dile que eso es un porcentaje y que te dé 2 decimales. Exacto. Muy bien. Entonces, porcentaje, eso. Ahí, eso. Entonces, el 41% es el margen de contribución unitario y 1.475 es en el dinero. Y el margen de contribución total, entonces, se genera, abre la fórmula, por favor, para que tus compañeritos vean que tomaste, ¿cierto? Precio por unidad por número de unidades vendidas menos costo por unidad, ¿así es? Menos costo por unidad por número de unidades. ¿Cómo lo hiciste, Luisa? pues ¿Cómo lo sacaste? aquí multipliqué las unidades vendidas por el precio por unidad y le resté Sí, y luego, el costo variable. pero No, es que aquel se movió. ajá, tienes que multiplicarlo por el número de unidades vendidas, el costo variable, porque es costo total menos ingreso total. No, El ese costo, está bien. ok. El margen de contribución total se obtiene multiplicando el margen de contribución unitario por el número de unidades vendidas. Hasta ahí, exacto. O sea, sí está bien. Aquí lo hice Sí, bien. sin Ok, el restarle lo otro. Ajá. aquí. Es ahí, ahí está bien, exacto. Y la utilidad o la pérdida necesariamente es la utilidad operativa, se calcula restando el costo fijo total del margen de contribución total. Necesitas el costo fijo total del margen de contribución total. Sí, o sea, aquí al margen Sí, de contribución del mes le menos, resté los costos fijos. Está perfecto. bien. Ok. Ok. ¿A alguien le dio diferente? ¿Algo que pudiéramos modificar, cambiar, mejorar? Compañera, ¿me pueden mostrar por favor la fórmula del que está subrayado en amarillo? El margen de contribución del mes. Muchas gracias. Está arriba el número de unidades por perdón, el número de unidades por el precio de venta. Profe, pero es que yo me enredé ahí en algo. Cuéntame. Desde el principio, pues según pues como el ejemplo, yo sumé el precio por unidad, o sea que se no se suman sino solamente los costos variables. ¿Dónde? ¿De cuál estamos hablando, muñeca?
desde el principio, Háblame donde de estábamos columnas y de viendo. filas para yo poderme ubicar sobre lo que me estás diciendo. El precio por unidad, por las unidades vendidas, es el valor del ingreso, ¿cierto? Y el costo variable por el número de unidades vendidas es el costo, pues el costo operacional. La utilidad bruta, es decir, el primer margen de contribución es la multiplicación del ingreso menos la multiplicación del costo. ¿De acuerdo? No sé si es eso lo que me estás preguntando. ¿Es eso lo que me estás preguntando? Sí, profe, no, sino que yo me había enredado porque también había sumado el precio por unidad y veo que solamente Ah, esos son los, ya, ya los ingredientes, pues como por decirlo así. sí, de acuerdo, de acuerdo. Okidoki. Muy bien. Gracias, Luisa, por mostrarnos tu Excel. Pero sí estoy. Sí, está bien, así. Muchachos, el full costing o costeo absorbente o costeo directo tiene un énfasis muy grande en el rastreo del valor de los materiales que se utilizan. Ese valor de los materiales que se utilizan fundamentalmente em, es el trabajo del analista de costos. Porque el trabajo del gestor de costo o del gerente de costos o del dueño del proceso, por decirlo así, es revisar que el margen esté cumpliendo con la expectativa de los socios. Y el margen no es el bruto, es decir, no es el primero que obtuvimos allá del 41, sino el operacional, ¿cierto? Que tiene una expresión en pesos y tiene una expresión porcentual también. Aquí no lo calculamos porcentualmente, pero en el estado de resultados sí lo hacemos. Nosotros calculamos una utilidad operacional y esa utilidad operacional dividida a los ingresos nos da cuál es el margen operacional de la empresa, que es fundamentalmente con lo que compran una empresa, ¿cierto? Porque es ahí donde se dan cuenta si la empresa tiene verdaderas capacidades de generación de utilidades. Entonces, yo creo que es suficiente por el día de hoy revisar, revisar la teoría, revisar las notas de clase, revisar todo lo que le puedan preguntar a sus IAs, ¿cierto? Todo lo que le puedan preguntar a sus IAs, pregúntenselo y extiendan el conocimiento para que cuando vengamos al siguiente miércoles a mirar puntos de equilibrio y escenarios de rentabilidad, seamos capaces de comprender en contexto. El otro día les pregunté que qué tan juiciosos, pues qué tanto sabían de contabilidad y me dijeron que la mayor parte de ustedes maneja aspectos de contabilidad bien. Entonces, mm, lo consulto porque es importante ir a darle una vueltica al estado de resultados, mirar qué hay por ahí, qué partidas lo componen, ¿cierto? Qué hace del estado de resultados lo que es. Me parece muy importante que vengan ya con esos preconceptos analizados. Eso es todo por esta noche. Me alegró mucho saludarlos, verlos. Recuerden que en el grupo de Teams, ¿cierto? En nuestro grupo de Teams, este grupo de Teams, donde estamos todos, allí hay en el equipo pues, de Teams, de contabilidad de gestión, en nuestra sala general hay archivos y que en esos archivos están las notas de clase, ¿cierto? Aquí donde dice materiales de clase, ustedes encuentran las notas de clase. Por ejemplo, las número 3 no las he subido, pero apenas termine esta clase, yo las subo y ahí las van a encontrar. Y asimismo van a encontrar la carpeta recording,
que es la carpeta que está guardando nuestros encuentros sincrónicos semanales. Aquí aparecerá el número 4 apenas terminemos esta sesión sincrónica. Entonces, para que sepan que ahí pueden encontrar las cosas que necesitan y los apoyos que necesitan también están ahí. Me place mucho saludarlos. Si no hay más preguntas y más inquietudes, pues creo que podemos dejar así por el día de hoy. Muchas gracias, profe. Profe, listo, muchísimas gracias. Que esté muy bien y feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche, que les rinda. Gracias. Chao. Feliz noche. Juiciosos. Gracias. Chao.